Valeria Cárcamo Vidal, gracias por aceptar la invitación y gracias por estar conectada con tu región. Has estado muy conectada con Santiago, pero también sabemos que has estado muy conectada no solamente política, sino que también socialmente con la región que te ampara y obviamente donde vives. Aquí Valeria Cárcamo Vidal, bienvenida a Luz Verde Informa. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, claro, estoy súper bien. Me gusta pasar las mañanitas con mi café, que lo tengo acá al lado. Y bien, pues siempre. Acá en Viña está nublado. Espero que se despeje un poquito, así que bien, con harta energía y muchas cosas de qué hablar. Vamos a hablar de contingencia y lo primero que tengo que hacerte la pregunta como periodista riguroso, obviamente, ¿qué pasa, cierto? Ayer ratifican el tema que ocurre, cierto, con la ratificación de la condena contra tuyo de parte de Sebastián Sichel. En primera instancia, cierto, él no asiste a esta condena por injurias graves contra ti en temas de redes sociales, pero ahora se ratifica esto por injurias. ¿Cuál es tu reacción al tema, Valeria? Sí, lo importante de esto es que a mi parecer, y tanto de Sebastián, es un caso que queda cerrado. Creo como lo primero, y lo otro es que creo que se generan diferentes interpretaciones respecto a esto, porque Sebastián pone que hay presidio, por lo tanto que me tengo que ir a la cárcel, y eso es falso. Solamente quedó con firma y una multa de 6 UTM. Por tanto, no me voy a ir a la cárcel, tampoco tengo que pedir disculpas públicas, y esto tiene que ver una controversia también respecto a lo que es el caso Hermosilla, y que, bueno, creo que políticamente cuando uno emplaza a políticos en general, que en su momento aparecieron nombrados en los chats de Hermosilla, también no se puede dejar de emplazar. Entonces yo creo que en eso, bueno, yo estoy bastante tranquila, es parte de todos los procesos hoy en día. Y acatar, obviamente, porque no quiero tampoco volverme a alguien que va a decir, no, todo esto es injusto y todo. No, en lo absoluto. Creo que se presentaron las instancias, las oportunidades, y la Corte de Apelaciones, que es esta instancia, ratifica la sentencia, así que prefiero acatar aquello, y es la condena más baja que ha existido. Así que eso, y con tranquilidad, y cerrar la página y seguir adelante. Perfecto. Estamos conversando con Valeria Cárcamo y vamos a partir ya con este año, Valeria, que sin lugar a dudas ha sido un año especial, un año diferente, quizás uno de los años periodísticamente y desde lo psicosocial que nos ha golpeado muchísimo como país. Este 2024 partimos con los mega incendios que todos los periodistas y quizás todos los ciudadanos de a pie imaginábamos que podían ser cierto intencionales por esto del 30-30-30, el día perfecto, pero nunca llegamos a imaginar un cartel de fuego o al menos llegar a concebir lo real con las investigaciones judiciales y también investigaciones periodísticas, hay que decirlo, de que efectivamente algunos miembros de bomberos, algunos miembros de CONAF y algunos miembros de la Cercoplet estuvieran detrás de aquello. Creo que eso es lo primero que nos golpea y nos golpea como región y de ahí como país, específicamente en los cerros más vulnerables de Viña del Mar y Quilpué, Valeria. Permíteme incluso destacar que creo que en este año los equipos periodísticos, los equipos de noticias, comunicaciones alternativas han sido esenciales para el fortalecimiento de la transparencia y la democracia de nuestro país. No solamente como, por ejemplo, medios como Alerta Noticias, Radio FM Viña, ¿cierto? Diferentes medios de comunicación que llegan directamente a los celulares de cada persona, porque hoy día es parte de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Sino también un trabajo periodístico serio respecto a lo que está pasando en contingencia. También permíteme decir que no ser, por ejemplo, el caso de Hermosilla, por una investigación, una filtración de audios, esto pasaría en nada. Y es uno de los casos, si no es al momento, más escandalosos de corrupción, especialmente porque era el abogado de gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy en día tenemos, a mi parecer, por primera vez, un ex ministro de Interior que está siendo investigado tanto en las comisiones de Congreso, sino también por una de las aristas del caso que embarra en sí el caso de Hermosilla, declarando ante el tribunal. Entonces, creo que el trabajo periodístico ha sido esencial, ha fortalecido los medios de comunicación en lo absoluto en estas investigaciones, pero también nos mantiene al tanto a todos y todas en la opinión pública. Porque si bien yo soy, claro, opino públicamente, ¿cierto? Pero con los antecedentes que entrega el trabajo periodístico serio.
nadie estaría hablando del caso Hermosilla de no ser por investigaciones periodísticas, ¿cierto?, regionales. Permíteme decir también de caso Fundaciones, por ejemplo, que impactó en su primera instancia a militantes de Revolución Democrática. Fue un medio de comunicación alternativo de Antofagasta, ¿cierto?, que levanta esta primera alerta de transparencia sobre las fundaciones y ahí estalla. Entonces, esos trabajos también de prensa independientes, de regiones, ha sido esencial. Y el caso de los incendios, evidentemente, si no se hubiese investigado más allá, hubiésemos quedado en nada, en que esto hubiese sido algo natural que se da, que vengan los incendios en febrero, pero no hubiésemos llegado al caso de que hay una investigación penal de personajes que están dentro de, o de CONAF, o de bomberos incluso, que hacían estos rollitos, según las investigaciones, rollitos de fósforo, los encendían y los tiraban hacia los bosques, y eso afectando a la gran mayoría de la comunidad de la región. Entonces, de no ser por ese trabajo, estaríamos como, puede ser que en febrero en verdad hay altas temperaturas. No, esto fue provocado por seres humanos con entidades que es para prevenir los incendios, ¿cierto? Y que está en una investigación abierta con personas detenidas, ¿cierto? Por provocar el incendio en Viña del Mar, que afectó a Quilpué, ¿cierto? Que afectó Villa Alemana. Correcto. De ahí viene la muerte de Sebastián Piñera y también lo pudimos unir al caso Hermosilla, ¿cierto? Que es muy lamentable la muerte de un presidente, de un expresidente, que quizás le quedaban más de 10 años de actividad política y por ahí se rumorea, ¿cierto?, de que tenía ambiciones presidenciales. También podemos asegurar de que si no hubiese fallecido, ¿cierto?, también estaría involucrado sin lugar a dudas en el caso Hermosilla. ¿Qué ocurre ahí también? Hay un shock en febrero, muere el presidente Piñera y también hay un afecto, se afecta, ¿cierto?, la política y después claramente, como dices tú, sigue el caso Fundaciones, pero se destapa el caso Hermosilla gracias a una investigación, una filtración de los audios y viene toda esta debacle que yo siempre he citado a Aristóteles, que dice hace más de 2500 años que cuando la corrupción llega a la justicia, comienza la pudrición de una sociedad democrática. Y es lo que comenzamos a vivir este año. Si bien también teníamos sospecha, ahora tenemos la realidad, tenemos la seguridad de que lleva Valeria. Claro, imagínate que la muerte de Sebastián Piñera impacta a una comunidad, impacta al país, impacta al mundo. Yo quiero ser enfática y muy clara con esto. Independiente de quién sea mi sector político, sea adversario al mío, sea de derecha, yo sea de izquierda, etcétera, no está bien en lo absoluto no rendir homenaje a un presidente democráticamente electo. Pueden existir responsabilidades penales, pues, administrativas, civiles, etcétera, de cualquier personaje, pero un presidente electo en 2 ocasiones, 2 periodos democráticamente por este país, merece los honores que corresponde, ¿ya? Entonces, yo creo que en ese momento, claro, a nivel país y todo el emplazamiento político, por lo menos que tienen cargo de representación popular, presentaron su pésame a la familia, ¿cierto? Principalmente, quien se ve afectada con la muerte de Sebastián Piñera, pero también al país, quien es un líder y fue un líder de masas en este país y que lo eligieron en 2 ocasiones para dirigir este país y no es menor. Por eso yo también en su momento, cuando fallece, le envío las condolencias también a la familia y reconocer el trabajo democrático que hizo Sebastián Piñera. Perfecto. Eso por un lado, y que creo que la base sólida de la democracia también el respeto con el uno y el otro. Quienes están dispuestos también a jugar esta mesa de ajedrez de la política, pero sin perder el respeto con el adversario. Dicho eso, también, claro, el caso Hermosilla, definitivamente por temas de investigaciones penales, definitivamente Sebastián Piñera hubiese sido citado a través de la fiscalía o tribunales para poder declarar. Desconozco si sería como imputado o en verdad como testigo. Ahí no puedo ver qué es lo que todavía incluso sigue abierto esta causa, de cuánto involucra a ciertos personajes. Pero claro que hubiese estado involucrado en el sentido de que era Hermosilla el abogado, o sea, ser el abogado de Sebastián Piñera. Pero frente a eso, yo creo que hoy en día estamos viendo que
la corrupción ha sido a todas luces, pero lo llamativo no es eso, sino que ha sido años en que se ha cometido actos de corrupción. Porque, por ejemplo, cuando se emplaza o cuando estalla el caso Fundaciones, las fundaciones en este país han estado desde el día uno en materia legislativa, ¿ya? El tema es que cuando se empieza a investigar hacia atrás, ¿cuánto tiempo se ha estado utilizando este tipo de mecanismo fraudulento, que es lo que se denomina mucho en el sector político? Pero también en el caso de Hermosilla, tiene que ver, y creo que es una crisis que Chile está viviendo en estos momentos institucionales, donde las figuras de la representación de un presidente de la República conversa abiertamente con jueces o juezas de la Corte Suprema, de la Corte de Apelaciones, y se genera este lobby político, ¿cierto? Donde yo te doy el espacio a ti, pero tú me das la información a mí, como en el caso que fue de Ángela Vivanco, donde la eligió, ¿cierto?, el Congreso Nacional, porque constitucionalmente corresponde el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema, presidentes de la República, definitivamente, pero en conjunto al Congreso Nacional. Por tanto, como es el fiscal, por ejemplo, Valencia, que nosotros presenciamos la votación el año pasado, si no me equivoco, este año, donde también lo elige el Congreso. Entonces ahí hay una línea bastante delgada entre la designación de entidades que debiesen ser imparciales, ¿cierto?, con el mundo político. Lo ideal es que lo político sea lo más transparente y limpio posible, pero tenemos antecedentes en este país que no es así, ¿ya? Y, claro, quiero enfatizar, es que es de todos los sectores políticos, ¿ya? No hay ningún sector político que no se ha visto involucrado por caso Sokimich, por caso Fundaciones o por caso Hermosilla, porque tiene que ver más que nada con las redes del contacto. El mismo fiscal Valencia, en su momento, cuando da declaraciones, dice que al día siguiente, creo, del nombramiento, no sé si era antes o siguiente, se junta, ¿cierto?, con Hermosilla para conversar algunas cosas, que en ese momento dice, bueno, no me acuerdo muy bien qué conversamos. Después Hermosilla dice otra cosa, que el abogado incluso de Hermosilla, de Luis Hermosilla, su hermano, ¿cierto? Y que da nombres, incluso de quienes le han pedido favores o cosas a Luis Hermosilla. Y eso llama la atención, porque hay mundo político, hay jueces, y se genera una conversación peligrosa entre un representante del Ejecutivo y los representantes del Poder Judicial. Uno cuando va a tribunales, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Uno cuando va a tribunales va con la buena fe y la esperanza de que los alegatos de los tribunales sean 100% imparciales, pero no que se nos juzgue a mí, a ti, a cualquier persona, incluso a Hermosilla, pero porque el juez o la jueza va a fallar en tu contra porque se lo pidió un amigo externo político. Eso no debiese ser así. Nosotros tenemos que, y por eso la infracción de jueces y juezas de este país, la imparcialidad y el derecho ciudadano de poder acceder a métodos de justicia aspirando a la buena fe, ¿cierto?, de cada persona con la cual se enfrenta. He ahí, y citando también lo que mencionabas Aristóteles y la filosofía, he ahí el gran conflicto humano en que estamos dispuestos a priorizar nuestros conflictos internos de intereses, ¿cierto?, por sobre el nombre de la democracia y la buena fe. Es verdad. Después de todo esto, empezamos a entrar en una bola de nieve donde nos preguntábamos los periodistas, bueno, en realidad todos los ciudadanos, ¿qué viene después? Incluso nos llegaban a preguntar, ¿qué va a tapar este escándalo? Y sin lugar a dudas viene el caso Monsalve, que sin lugar a dudas es un caso que remece políticamente al país. Podemos hablar de un terremoto, un tsunami, quizás qué más, qué catástrofe geográfica o qué catástrofe natural podríamos acceder para poder hacer una emulación, ¿cierto?, de lo que significa este terremoto político. Y sin lugar a dudas nos enfrentamos por primera vez como país a un tema muy delicado a tocar, y tema por el cual además en enero pasado, ¿cierto?, estuviste involucrada en la quinta denuncia más masiva en el Consejo Nacional de Televisión, que también lo quiero tocar más adelante, no por ti, sino por alguien que, ¿cierto?, fue muy condenado por la gente que ve televisión en este país frente al Consejo Nacional de Televisión. Pero ocurre lo del subsecretario y todos nos sorprendimos y todos tuvimos esta sensación que quizás la vivimos hasta el día de hoy, y se va a pasar este año y vamos a pasar al año 2025 y vamos a seguir con esta sensación extraña de que
quien estaba a cargo de la seguridad del país, ¿cierto? Entramos en este conflicto de intereses, en este conflicto político, en una cadena quizás de errores o de falta de preparación comunicacional y también en una crítica que aprovecha la oposición para poder aprovechar el momento y se desata algo muy ingrato, pero también algo muy terrible que tiene que ver, ¿cierto?, con las sensibilidades humanas y quizás con las partes más oscuras del ser humano que no quisiéramos que esto ocurriera en la palestra pública. Ujú. Em, ¿Qué crees que trae como consecuencia? Yo quiero llevarte a lo psicosocial, porque quedamos muy golpeados. Tan golpeados que yo creo que aquí podemos dar, me voy a pasar 3 pueblos, voy a correr el cerco del vecino, pero tan golpeados que fíjate que comunicacionalmente hasta llega a despertar la farándula, pues yo creo que también tiene que ver con esto, que la gente queda tan enredada entre caso Hermosilla, entre caso Monsalve, que necesita liberar tanta información y pasar a algo tan light, tan liviano como que la televisión ya empiece a volver la farándula para poder alivianar quizás los cerebros de los chilenos después de tanta pesadez y carga, es mi opinión, estoy hablando de lo personal, y esta carga tan pesada que llevamos este 2024, Valeria Cárcamo. Claro, yo creo que sí, mira, Chile es una particularidad, Ujú, no solamente porque concentramos lo natural y sísmico, ¿cierto?, que nos caracteriza, sino también por los golpes comunicacionales y actuar humano y político de nuestros representantes de elección popular o designación de cargos de confianza. Y ujú, en eso nos ha golpeado varias cosas. Nos golpeó en una primera instancia la causa de Macaya, por ejemplo, por abuso ujú, sexual de menor. ujú, Eh, y después, posterior a eso, viene el caso Monsalve. Lamentablemente, queda esta sensación de que tú me golpeas y yo te golpeo con otra. Y no es así. O sea, quiero enfatizar en esto. No es así. Es cosas que salen las denuncias públicamente. ujú, Acá, si nosotros transparentáramos la cantidad de causas por abuso, por violación, por abuso sexual a menor que hay en este país, los datos son contundentes con aquello. ujú. Y lamentablemente pareciera ser una cotidianidad el abuso contra la mujer o menores de edad, ¿cierto? El tema es el impacto político. Yo sería una persona política muy contenta si se generara tanto énfasis con todas las víctimas, ¿cierto?, de violación en este país o los casos de femicidio, por ejemplo, en cada país. Pero como hay cargos de confianza involucrados de por medio, hay una rentabilidad comunicacional también con estas causas, ¿cierto? Y definitivamente hay un grado de aprovechamiento político, tanto en el caso de Macaya como en el caso de Monsalve, ¿cierto? Pero es parte también de este proceso político. O sea, yo lo puedo decir de estando años, sin tener cargo de representación popular, pero estando harto en la comunicación política, se aprovechan de ciertas instancias que son ciertas, ¿cierto? Que no dejan de ser ciertas, para dar un punto político y para pegarle a alguien. Porque no se enfatizó solamente en caso Monsalve, se enfatizó más en Carolina Toá, en Gabriel Boric y en la ministra Orellana, en Camila Vallejo. Y ahí ha estado desenvolviéndose este caso, cuando el principal responsable está tras las rejas en estos momentos. Pero de lo que me preocupa de los espacios de farándula, que también se cae en, a mi parecer, irresponsabilidad periodística. Y esto significa la sobreexposición de la víctima, donde han ido canales a entrevistar al taxista para que vuelva a repetir qué fue antes del caso de supuesto abuso o violación, ¿cierto? Y que él diga en televisión qué fue lo que vio. Los videos que empezaron a circular públicamente, ¿cierto? Y algo más importante, las causas por abuso y violación, ¿cierto?, de índole sexual, son privadas, son causas privadas. Y se ha filtrado todo, porque ya llevan 6 sumarios e investigaciones internas por filtración de contenido delicado de estas causas. Por eso ahí también entra la farándula,
porque la farándula en Lozono viene como a calmar un poco o intentar liberar en otro espacio. Yo creo que son otros espacios para eso, haría más espacios culturales, etcétera. Pero tiene que ver también con la demanda de los medios de comunicación. Pero entrar a filtrar información delicada, que ya la ley dice que es cerrada estas causas, por protección a las víctimas, que incluso en una primera instancia, el medio La Tercera, haya dicho la edad de ella, dónde trabajaba, cuánto ganaba, y no dijo el nombre. Cuando con eso anteriormente dijo todo. Entonces, ¿qué pasa con la protección de la víctima en estas instancias? Todos y todas, de manera transversal, condenaron lo de caso de Monsalve. Y el gobierno hizo la autocrítica, lo dijo la Camila Vallejo, la ministra Camila Vallejo, en la comisión investigadora de Monsalve, ¿cierto? Claro que se hizo tarde, se hubiese hecho más temprano, pero la decisión fue la correcta. De sacarlo, ¿cierto? Aunque sean 2 días, que ahí después se explica en la comisión, ¿cierto? Que es inexplicable los 2 días, o que se genera un problema importante en aquello de cuánto demoró. Pero un ex ministro, jefe de la policía, está preso. Y yo creo que ese es un mensaje importante. Cómo se ha llevado todo el proceso es cuestionable, absolutamente. Pero él está preso en estos momentos. Nadie lo protegió, nadie lo mantuvo en el cargo, nadie lo derivó a otro cargo para pasar más piola, como se diría, sino que se entregaron todos los antecedentes y también cooperar con la justicia. Así que yo creo que con eso también se entrega un mensaje que cualquier persona frente a una denuncia, porque es frente a una denuncia, y creo que es importante el criterio. No es una condena, no es inclusive una formalización. Lo sacaron con una denuncia. Y eso es un mensaje importante y bueno, a mi parecer. Es decir, que las denuncias son importantes en estas causas y que generan un impacto importante también dentro de la comunidad y de todos los chilenos y chilenas que vimos y seguimos viendo todos los días e informándonos de buena manera del caso Monsalve. Valeria, desde ese punto de vista estamos conversando con Valeria Cárcamo Vidal, ¿cierto? Valeria es una acentuada ahí en distintos programas, en sus podcasts, que hay que decirlo, ¿cierto? Porque Valeria participa en distintas instancias de podcast monas que arroba las monas.cl, ¿cierto? En El Ciudadano y provócame.cl, arroba provócame.cl. Además es representante del Comité Central Nacional del Frente Amplio y la puedes seguir en su link tr.ee / Valeria Cárcamo Vidal. Valeria, hay quizás una crítica o quizás ¿cómo se puede decir? ¿Cómo podrías llamarlo? Quizás una crítica o una autocrítica a lo que se ha dicho que quizás el mundo feminismo, del feminismo, ¿cierto? O de las corrientes feministas, quizás no han estado a la altura de quizás hacer una autocrítica con respecto a lo que fueron los movimientos en su momento. Y te quiero llevar también al momento en que estábamos hablando de lo que pasó con Gabriel Alemparte el 4 de enero, en principio de año, en que finalmente el Consejo Nacional de Televisión, ¿cierto? Fue de los hechos más denunciados. La que se te hizo a ti con respecto a que se te involucra, ¿cierto? Con este llamado, ¿cierto? Que tú haces, ¿cierto? Que somos violadas por carabineros y te pregunta a ti directamente en lo específico por el delito de violación y donde la gente fue tal su molestar que finalmente aparece este enrostramiento, aparece como una de las denuncias más hechas en el 2024 por este abogado. Así que esto fue bastante noticioso. Y no hay una autocrítica ahí quizás de la falta de presencia de los movimientos feministas frente a este caso. ¿Qué es lo que piensas tú al respecto? Yo creo que primero, siendo parte del movimiento feminista, yo fui vocera de la 8M acá en la región de Valparaíso, y creo que se genera algo, a mí parece crítico injusto de todo este proceso, porque los que violan y abusan y acosan son ellos, pero son las feministas las que tienen que ir
y responder por ellos. Incluso, déjame plantear una figura. A las primeras que se le emplaza por el caso de Monsalve es a Carolina Toá, a la ministra de la Mujer Orellana y a Camila Vallejos, como dejándolas como responsables de un caso de una supuesta violación. Entonces, de alguna forma, el mundo feminista tiene que volver a responder, ¿cierto?, por alguien que se declara ser aliado del feminismo. Nosotros hemos sido súper claras en este proceso, incluso en las marchas feministas, normalmente no que se permite, pero se emplaza a los compañeros que si bien son aliados, que no participen de la marcha, porque esta es una actividad de nosotras. Y pasa por eso también, porque los casos que han salido últimamente de abuso, acoso y violación han sido de hombres quienes lo han provocado, ¿ya? Es un primer énfasis que ha dicho un poco la corriente feminista en eso. Ahora, ¿son quienes tienen que responder por el caso de Monsalve? Definitivamente no, absolutamente no. Y se genera algo diferente a lo que pasó, por ejemplo, con el caso Macaya, que sí fueron a manifestarse afuera de la sede de la UDI por este caso. Es diferente definitivamente, porque en dos días después sale de su cargo y ahora está tras la reja. No es el caso de Macaya, donde apelaba y salía y se fue al fondo a esperar, ¿cierto? Después salió el hermano de él diciendo que era una niñita que inventa cosas. Y después vemos al mismo hijo que en Televisión Nacional desacreditó la declaración de la víctima ya con resolución. Entonces, eso es por lo que se pronuncia también el movimiento feminista, de cuánto es el espacio que se le entrega a las personas que han sido denunciadas por abuso, acoso o formalizados por lo mismo, ¿cierto?, en espacios públicos y que se le permita emplazar y cuestionar a la víctima. Eso de un primer caso. Y en el caso que, claro, que a mí me pasó del personaje Gabriela Lamparte cuando me pregunta si yo había sido violada en diferente contexto. Primero, a ninguna persona en este país se le puede preguntar si fue víctima de una violación. Y no solo por un tema de la limitancia de la ley hoy en día, sino también por la revictimización o posible revictimización. No me conoce, pero también yo no conozco al resto. Y yo no puedo asegurar que una persona haya vivido momentos trágicos como aquello, como ser víctima de una violación. Y si yo le pregunto a otra persona, X, por ejemplo, en este supuesto, si yo efectivamente haya sido víctima de violación, no por ese contexto, sino en mi vida, por ejemplo, que me pregunten en televisión abierta si yo fui violada, es una revictimización brutal. A mí o a cualquier persona. Uno no le va a preguntar a niños víctimas, por ejemplo, de abuso en cualquier canal de televisión si fue abusado y cómo fue, porque eso no corresponde en esta sociedad democrática, ¿cierto? Y por eso la denuncia. Y ojo con esta denuncia porque independiente si es que yo haya sido víctima o no, lo que despierta en la gente y lo que despierta también en las víctimas de abuso. Y esto quiere decir, ¿cuál es el mensaje? Que si tú denuncias y no hay una condena de por medio, significa que puedes ser cuestionada públicamente por aquello sin tener una resolución que lo diga. ¿Significa esto que vamos a tocar estos temas con tanta liviandad, ¿cierto? Que podemos preguntarle a cada persona si ha sido violada o no. ¿Significa que dejan las puertas abiertas para mostrar videos donde estabas con una persona denunciada en la calle para que el resto cuestione si realmente fuiste violado o no? Cuando no existe incluso, porque se genera el escenario en que los jueces y juezas es la ciudadanía. Correcto. Los que condenan al parecer son la ciudadanía. Imagínense todas las personas que están ahora cuestionando la denuncia de la supuesta, o tengo que decir legalmente supuesta víctima, pero yo no dudo en esa denuncia, ¿cierto? Y especialmente con los antecedentes, y por eso está preso, por los antecedentes contundentes, ¿cierto? Por el caso de violación. De decir, oye, ¿sabéis que en el video que mostraron en este matinal, ella como que se veía que quería en verdad ir a la cosa? Estas son las opiniones que se están dando en el mundo político, social de nuestro país. Y eso no debiese ser, porque yo digo, ¿cómo se sentirá primero ella, ¿cierto? Como víctima. ¿Y cómo se sentirá la familia alrededor? Donde incluso tuvo que salir el papá de ella
a dar declaraciones por proteger también a su hija. Eso Mm, no son las cosas que nosotros, y por eso el movimiento feminista, que hace bien ese trabajo, habla por primera vez de la revictimización, que mm, eso llegó en algo concreto a tribunales. ¿Por qué mm. lo digo? Porque las personas víctimas de ciertas denuncias de agresión sexual no tienen que dar declaraciones una y otra vez por el mismo hecho que ya declararon. Dan las denuncias en la PDI, tienen que declarar en la PDI o carabineros, donde se acerquen. Después eso pasa al médico, al servicio médico legal, ¿cierto?, de cada hospital, donde nuevamente tiene que entregar el relato y después a tribunales. Las víctimas se cansan, genera una consecuencia psicológica importante, se ve afecta respecto a eso. Pero no podemos permitir que adicionalmente se le pregunte, como fue en mi caso, abiertamente si fui víctima de una violación. Eso es la revictimización. Y yo en sí, que bien puedo sumarme a la crítica del gobierno respecto al caso Monsalve, que haya demorado 2 días, ¿cierto?, en sacarlo. Qué bueno que lo sacaron y qué bueno que está tras las rejas. Como también qué bueno que está tras las rejas el padre del senador Macaya, ¿cierto?, por abuso sexual a menor de edad. Esas son las cosas que tienen que responder. Acá no tiene que responder el movimiento feminista por las causas de abuso sexual a cualquier persona. Acá lo que tienen que entregar son las resoluciones contundentes de los tribunales y espero que los funcionarios del Poder Judicial no sigan filtrando información de índole y de carácter privado. Perfecto. Valeria, para ir terminando, porque se nos ha pasado el tiempo. Fuiste candidata, ¿cierto?, a consejera constituyente por la región de Valparaíso. Sacaste nada más y nada menos que la sexta más votación en la región de Valparaíso, con cerca de 66.000 votos en esta región. Dijiste que estabas muy feliz, que incomodaste a la élite, a la derecha política. Aquí me quedé y aquí seguiré. Créame que en estos 2 meses gané mucho. Si uno hace una lectura, quizás una segunda lectura, leo las letritas abajo. ¿Hay posibilidades de que Valeria Cárcamo Vidal sea candidata en las próximas elecciones de diciembre? Yo quiero decir que la directiva regional del Frente Amplio está haciendo un catastro y consultó a la militancia de quienes estarían a disposición de ir a disputar como diputada, cierto diputado, al Congreso Nacional, y yo me puse a disposición para poder ir a enfrentar por el Distrito 7, ingresar al Parlamento. Eso ya está. Yo puse a disposición a las cartas, la militancia va a decidir si, y la militancia, digo, no solamente la militancia basal, los representantes regionales y también el espacio donde yo estoy, que es el Comité Central Nacional, conjunto a la Directiva Nacional, ¿cierto? Definir cuáles son las mejores cartas. Bueno, yo tengo números sobre la mesa, que eso es positivo. Sí, Eh, tienes más de 65.000 votos y eso es más que algunos senadores electos, hay que Sí, decirlo. incluso saqué más que el senador electo del Frente Amplio. Mm, Pero claro, yo creo que con todo eso y sin ser tan conocida en ese segundo proceso, que yo lo decía con mi equipo también, que uno pierde ganando. Y por una parte, menos mal que no gané en ese proceso, menos mal porque se rechazó ese proceso y creo que Chile dio el mensaje que los extremos no lo quiere en lo absoluto, y un buen mensaje también de la ciudadanía, pero que también ya tengo números sobre la mesa, también experiencia política, ¿cierto? Todo lo que esto conlleva de ser emplazada, enjuiciada, injuriada por otros y yo pasar por los mismos procesos, pero también siendo enfática de incomodar, porque incluso eso lo dije hace unos cuantos meses, de seguir incomodando a la élite política, y hasta el día de hoy sigo incomodando a la élite política, porque permíteme decir que querellarse contra cualquier otra persona, pues yo no me pude querellar contra Alan Parte, que pudiese haberlo hecho, y pudiese haber ganado, y pudiese haber tenido una resolución, pero sale por sobre 3 millones de pesos pagar una querella, y son recursos que por lo menos yo no tengo, pero sí que he tenido la oportunidad de un espacio público emplazar a otros espacios de poder, como casos tan emblemáticos del caso de Hermosilla. Así que estoy a disposición de mi partido, ya manifesté mi interés hacia ellos y públicamente de ir a disputar el distrito 7. Bien, Valeria Cárcamo, ¿cierto? Hablándonos de distintos temas de la contingencia y lo que ha pasado este año 2024 y finalmente anunciándonos que con esos votos que ya tiene cerca de 66.000 como la sexta candidata más votada en la región de Valparaíso para ser consejera constituyente, marca más que algunos senadores que ya ha sido electo, así que nos confirma, ¿cierto?, que ya su disposición
frente a su partido está para ser candidata por el distrito número 7. Valeria Cárcamo Vidal, agradecerte por estar en Luz Verde, agradecerte por aceptar esta invitación y por supuesto el mejor de los éxitos de los programas que estás en Sin Filtros y en todos aquellos programas, los podcasts, ahí decirlo, ¿cierto? Estás en El Ciudadano, estás en Las Monas CL, en Provoca MSL y que siga tu éxito, por supuesto, que hay en lo político y en lo social. Te mando un abrazo y que estés muy bien. ¿Ya? Un abrazo, Claudio, muchas gracias. Estoy siguiendo tu trabajo hace un buen tiempo como periodista y me siento muy honrada, por eso acepté también estar en el programa. Muchas gracias. Gracias por esa palabra. Que Hasta estés luego. bien. Chao, chao. Chao. Bien, vamos a pasar a hablar y vamos a seguir con gente de Viña del Mar que sigue triunfando en Santiago, así como la Valeria y en otras partes del país. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar con un empresario, vamos a hablar también cómo se emprende, vamos a hablar con la gente más joven que está conectada, ¿cierto? Por la Alerta Noticias. Yo no les he mandado saludos, pero ahí nos estaban saludando desde Valdivia, nos estaban hablando de que en San Felipe y en los Andes hay ya cerca de 30 grados y que se anuncian 37 grados. Vamos a mandar unos saludos muy cortitos mientras nos está esperando nuestro invitado, porque nos dejaron hartos, un montón de saludos y yo me comprometí a mandarlos al principio, pero ya teníamos a la Valeria conectada. Bueno, nos mandaban saludos de los Andes, ya se me perdieron entre tanta cosa. Pero bueno, ahí vamos a mandar mientras estemos conversando algunos saluditos que se me están perdiendo aquí en el camino. Ya estamos con nuestro invitado, vamos a hablar de Flood Nation, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de cómo se emprende, de cómo se hace y por supuesto cuál es la persistencia que hay que tener, los altos y bajos y por supuesto los hábitos y también saludos a Jorge Frenta desde Quilpué. Moniceli nos dice, hola, buenos días para Chile desde Australia. Ellos ya están de noche y nos está viendo, así que Moniceli, saludos para Australia también. Buenos días desde Madrid, Lauris Flores, así que hoy estamos internacionales. Saludos desde Rinconada, aquí hace muchísimo calor. Aquí todavía estamos como en la vaguada costera. Casa Blanca, que también hace calor, así que saludos para allá. Está nubladísimo, nos dicen, en Zapallar. Así que saludos para Zapallar también, acá en la costa también está nubladísimo. Ángel Naranjo de Flood Nation, ya te tenemos conectado. ¿Cómo estás, Ángel Naranjo Pereira? Bienvenido, uno de nuestros auspiciadores y también parte de Luz Verde Emprende. Si quieres ser parte de Luz Verde Emprende, contáctate con nosotros a través de @LuzVerdeInforma. Ángel Naranjo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Flood Nation? Hola Claudio, buenos días. Muy bien por acá, comenzando ya el día tempranito. Flow Nation también ahí recibiendo muchas reservas que son referentes como regalo. La gente en esta época regala mucha experiencia, es lo que más busca dentro. Sí, pues oye, Navidad, qué mejor regalo, aparte que están ahí con unos descuentos fantásticos, que esta experiencia de Flood Nation. Cuéntanos, si yo quiero un regalo, por ejemplo, para mi papá, para mi mamá, para mi hijo, que sale en diciembre de los estudios universitarios, a lo mejor sale de cuarto medio, ha sido deportista, o a lo mejor se ha sacado la mugre en la universidad, o a lo mejor es mayor y está trabajando en sus 30 años y le quiero hacer un regalo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi pareja, ¿cierto? A mi pololo, a mi polola, a mi novia, a mi marido, a mi esposa. Yo creo que es el regalo espectacular para la Navidad, que te llegue la tarjetita así, que te diga, te vas a tomar una tarde de regalo, de masaje, de Flood Nation. Cuéntanos cómo se vive esa experiencia. Sí, mira, es increíble cómo las personas, nosotros atendemos desde los 12 años de edad hasta más 65, ¿cierto? Pero es increíble cómo cada vez más las personas se cuidan y también cuidan a otros, o sea, regalan este tipo de experiencia, como bien comentabas, personas que están finalizando el año, tanto estudiantes, trabajadores, y bueno, esto es transversal finalmente porque cada una de las personas en sí hemos tenido más conciencia tanto de lo que es la salud física y mental. Y bueno, Flow Nation nos dedicamos a eso, a brindar descanso, desconexión a todas las personas que lo estén buscando, ¿ya? Y también como regalo, como bien mencionaba, en esta época hemos lanzado 2 promociones, una que se llama Relax Total,
a 40.990 y otra que es solamente la flotación a 35.990. ¿Cuál es la diferencia de una u otra? Que la Relax Total incluye 20 minutos de masaje, un visor térmico de ojo, el cual te ayuda a relajar, y música binaural. Eso te prepara antes de entrar a la cápsula. Las personas deben llevar sandalias, trajes de baño, toalla, y para posteriormente ingresar a la cápsula. Esta preparación previa es bien interesante porque ya uno se siente relajado antes de entrar a la cápsula. Y en la cápsula en sí esto es fantástico cómo funciona. Son muchas las particularidades por qué las personas se relajan. Y en primer lugar, uno cuando ingresa te va a recibir 400 kilos de sal de Epsom en una solución salina a 33, 34 grados. Es súper agradable acostarse aquí y uno aunque se quiera hundir no se hunde, uno flota sí o sí. Por eso que se llaman flotarios o centros de flotación. En nuestro caso, Float Nation, el nombre, la marca, ¿cierto? Y bueno, tú al flotar, el magnesio tiene muchos beneficios y yo siempre menciono dos que son bien particulares. Uno, te relaja y otro, te desinflama. Entonces, imagínate ingresar a una solución salina con más de 400 kilos de sal de Epsom, que es un sulfato de magnesio. Tú vas a entrar, vas a ingresar y te vas a relajar, y si tienes algún tipo de inflamación también te ayuda a eso. Entre 5 a 15 minutos las personas entramos en un estado meditativo cuando ingresamos acá. Tú sepas meditar o no sepas meditar. Y posterior de eso, junto con la privación sensorial, uno pasa a un estado que se llama el estado teta. El estado teta lo vivimos 2 veces dentro del día, cuando estamos durmiendo, nos estamos quedando dormidos o cuando despertamos. Es cuando estamos durmiendo, cerramos los ojos y nos pegamos esos saltitos. Es el estado teta, pero imagínate el estado teta permanente durante 45 minutos. Y aquí viene lo más interesante, porque los resultados o los efectos son a nivel biológico. Aquí se activan y se desactivan 2 sistemas, es un sistema en sí que se llama el sistema simpático o parasimpático. Y ahí, para hacer como un resumen con respecto a esto, ¿qué pasa biológicamente dentro del cuerpo? Se desactiva el sistema simpático y valga así como la contradicción, el sistema simpático es el que genera todas las hormonas negativas de nuestro cuerpo. Una de las más conocidas, el cortisol, es con el que se mide el nivel de estrés. Si bien el cortisol es bueno dentro de nuestro cuerpo, pero en extremos, ¿cierto? Cuando uno tiene mucho cortisol, eso es malo, es dañino para la salud. Entonces, al bloquearse el sistema simpático, el cual genera el cortisol, automáticamente se activa el otro sistema, que es el parasimpático. Y el sistema parasimpático es el que genera todas estas hormonas positivas, como la endorfina, serotonina, dopamina, ¿cierto? Que nos ayuda a estar en un estado de más relajación, de felicidad, ¿cierto? Y de tranquilidad. Es por eso que las cápsulas, hay estudios, esto es de los años 50, a través de un científico que se llama John C. Lilly. Él creó estos estanques o tanques de privación sensorial. Él fue uno de los primeros en crear esto, y a la fecha ya han habido muchos investigadores. Y es así como se señala que 1 hora dentro de las cápsulas equivalen a 3 días de buen sueño. O sea, ¿qué quiere decir esto? Haber dormido bien 8 horas cada uno de estos 3 días. Es el nivel de recuperación que nos entrega al cuerpo estas cápsulas de privación sensorial. Ayuda también a reducir los dolores musculares, a nivelar los ciclos del sueño. Personas, por ejemplo, con insomnio, le ayuda a dormir mucho mejor cuando nos visitan después de tener las sesiones de cápsula de privación sensorial. Personas que están con estrés, ahí ya lo expliqué cómo funciona el sistema simpático y parasimpático, automáticamente se desestresan porque ya no hay una secreción de cortisol dentro del cuerpo a nivel hormonal. Porque activa el sistema simpático. Y bueno, los beneficios son múltiples. Personas que tienen fibromialgia también nos han visitado, tenemos muy bonitos testimonios también de ellos. Nos ayuda aproximadamente a 48 horas, está registrado el paper científico, pero también tenemos testimonios que ha ayudado a aliviar el dolor con fibromialgia de 2 a 3 días o 4 días. También hemos tenido muy buenos resultados. ¿Y qué pasa acá? Son personas que viven con medicamentos para poder soportar esos dolores corporales que tienen,
y han podido estar sin medicamentos esos días. Nosotros no somos médicos, no decimos que no se tomen los medicamentos, pero son finalmente los testimonios los cuales compartimos nosotros también dentro de nuestras redes sociales, que me gustaría mencionarlas también, Por supuesto. @floatnation.cl o @floatnation.cl. Así nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, TikTok y también en LinkedIn. Perfecto. Ahí F. Ranco Una nos saluda y nos dice hola y está interesado ahí en Float Nation, así que le mandamos un saludo. Ya sabes que te puedes comunicar por @floatnation.cl, Franco. Sí. Bien, yo quería conversar contigo porque tú eres ingeniero en transporte y eres un emprendedor conocido acá en Viña del Mar. Y cuéntanos un poco de emprendimiento. Hay mucha gente que está emprendiendo, que es más jóvenes que nosotros, que tú, y que a veces tiene miedo, ¿cierto? Son profesionales que dependen de un sueldo, dependen de una pega, dependen de un patrón, dependen de una empresa y que tienen ganas de emprender. Tú has dejado trabajos importantes como en la minería, como, ¿cierto?, en las navieras, y decidiste decir, voy a ser mi propio jefe, voy a jugármela. ¿Qué paso hay que dar? ¿Qué momento, qué temores hay que dejar para decir, ¿sabes qué? Yo me hago cargo, quiero traer estas cápsulas, quiero ser dueño de mi empresa y quiero crear Float Nation, quiero entregar bienestar. Eres un hombre además dedicado al bienestar. Yo sé que quieres vivir 100 años, eres deportista, viajas por Chile, te gusta muchísimo viajar, estuviste hace un tiempo en Isla de Pascua, estuviste con Guillío, vas mucho al Valle del Elqui. Entonces, quieres hacer tu sueño además de darle bienestar a los demás. ¿Qué pasa? El miedo que tenemos el 99,9% de los chilenos de dar este paso, dejar nuestra estructura, los miedos y decir, ok, voy a emprender. Ángel Naranjo, dueño de Float Nation. Sí, excelente pregunta, Claudio. Yo muchas veces he respondido a esta pregunta y la respondo simplemente en base a mi experiencia, ¿ya? Tú mencionaste dos palabras que son cruciales, yo creo, para cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera atreverse a partir. Y uno, en primer lugar, es poder identificar tu sueño. ¿Cuál es tu gran sueño, tu objetivo, tu propósito de vida? Se habla mucho del propósito de vida, del Ikigai, ¿cierto? En cómo conectamos estas cosas, que es lo que más me gusta, que puedo entregar al mundo, ¿cierto? Cómo a mí me podrían pagar. Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenemos sueños que nos van conectando de una u otra forma. Y eso es lo primero, es poder identificar qué es lo que yo quiero. Y el miedo, para mí, el miedo es algo mental, que simplemente está en mi cabeza, ya sea por experiencias pasadas o por influencia de mis círculos más cercanos, que los primeros círculos cercanos son nuestras familias. Y nuestras familias vienen de un sistema que dice, oye, tienes que estudiar, ¿cierto? Ir a la universidad, trabajar en una empresa, desarrollarte como profesional. Y yo creo que esa frase la hemos escuchado muchas veces todos nosotros. Si no estudias no vas a ser nadie en la vida, ¿cierto? Y yo lo primero que digo, sí, es súper importante estudiar, y un emprendedor estudia toda la vida. No hay momento, en mi caso, que yo no dejo de estudiar. ¿Y qué es lo que sigo estudiando? Sigo estudiando, por ejemplo, cómo vivir 100 años, cómo ayudar a personas más con respecto al bienestar físico, bienestar mental. Tengo que estudiar sobre ventas, sobre marketing, sobre contabilidad, sobre operaciones, sobre manejo de equipo. Y algo súper importante que hay que estudiar siempre es todo lo que viene con lo que es la inteligencia positiva, ¿cierto? Toda esta inteligencia social, cómo yo me relaciono con otras personas. Porque finalmente eso es lo que hacemos los emprendedores, los empresarios, ¿cierto? Nos vamos relacionando con otras personas, y lo importante acá es poder solucionar un problema. Cuando uno detecta un problema y uno tiene la solución, esa solución uno la puede rentabilizar. Es así como nacen los emprendimientos. Es así como nacen los negocios. Cuando yo puedo solucionar un problema de alguien o de una población o de una masa, yo tengo la capacidad de poder ser retribuido económicamente a través de esa solución. Puede ser una solución social, de producto, de un mercado específico, lo que sea. Pero esos son
las cosas básicas que uno debe identificar. Y lo otro que es transversal, nuevamente lo repito, uno debe seguir estudiando siempre, leer libros respecto a negocios, sobre tu nicho mercado. Estudiar el mercado es sumamente importante. Yo he excursionado sobre imagínate, mi formación ingeniero en transporte, me dediqué al transporte marítimo, después al ferroviario y finalmente logística e implementación de metodologías. Esa fue mi carrera profesional como dependiente. Luego de eso, dije, wow, voy a tener que seguir estudiando y partí con un negocio de limpieza con mi hermano. Y ahí tuve que estudiar todo el mercado, cómo eran los nichos de mercado, qué empresas estaban acá en la quinta región, estábamos partiendo acá. Luego de eso partí otro negocio que era del rubro de hotelería. En hotelería lo mismo, tuve que aprovechar que a mí me gusta viajar, conocer, hacer estudio de mercado, cómo lo hacía uno, otro, vincularme, hablar con los dueños de hoteles de acá de Valparaíso, la quinta región, Viña del Mar, ¿cierto? Para poder aprender. Y así un sinfín, he incursionado también en industrias del bienestar, también un centro de estética en Concón. En todos no me ha ido bien, he podido quebrar, y esto es también importante, el miedo a quebrar, eso hay que olvidarse, uno va a quebrar o uno se va a caer sí o sí. ¿Por qué? Porque acá no existe una preparación previa, nadie te dice cómo se hace tu negocio. Hay estructura, hay bases bien importantes que uno debe saber, pero hay cosas del día a día que uno debe ir resolviendo, que finalmente a veces uno se cae, pero esas caídas, lo importante es cómo uno se para. Y ser consciente también que es un viaje esto. No es como que ya yo voy a montar un negocio y voy a vender todos los días X, ¿cierto? Y con eso va a funcionar mi negocio. Es un negocio, o sea, los negocios yo siempre los veo así. Uno va bien, baja, uno va bien, baja, uno va bien, baja. Pero esa tendencia debe ir subiendo, debe ser así. Subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Y lo importante acá es analizar 5 años para atrás, cómo estoy yo ahora y cómo estaba 5 años atrás. No económicamente, sino que en todos los conocimientos que yo he podido adquirir para poder brindar más soluciones a personas. Que recordemos que los negocios son soluciones que se rentabilizan y a mí me pagan por contribuir a algo con algo o para algo con alguien, para alguien. Así que eso es un poco lo que te puedo contar con respecto a mi experiencia. Hay mucha resiliencia también dentro de esto. Son cosas, hay un gráfico que siempre muestran que la punta del iceberg, y la muestran mucho con el tema del emprendimiento. En la punta del iceberg se ve todo lo bonito, pero debajo del iceberg, que es como 3 veces más de lo que es la punta, hay mucha experiencia, mucho recorrido, muchas caídas, muchas horas de no sueño, de levantarte temprano, dormirte tarde, y un sinfín yo no lo llamo sacrificio, sino que de experiencias que te sirven para ti, para el día a día y para el futuro también, tu familia, tu amigo y uno lo que pueda brindar a la sociedad finalmente. Perfecto. Ángel, fantástico ahí la pequeña clase que nos has dado de emprendimiento, ¿cierto? Desde tu experiencia, vamos a seguir hablando otros días de lo mismo porque la idea es formar una comunidad acá dentro de Luz Verde Informe y dentro de este espacio. Luz Verde emprende con los emprendimientos de la región de Valparaíso, Viña del Mar, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, que se vayan uniendo, ¿cierto? A esta parte de Luz Verde, que es Luz Verde Emprende, hacer esta sincronía, ¿cierto? Esta idea de que tenemos de este proyecto Transmedia. Y para ir terminando, la invitación, porque tenemos descuento, tenemos regalos de Navidad para vivir esta experiencia de Flood Nation ahí en 12 Norte con un Poniente, 12 Norte 610. 12 Norte 610, redes sociales @floodnation.cl, ahí está en el polerón de los que están viendo por la transmisión por Alerta Noticias, Radio Viña FM y Luz Verde Informa, por las 3 redes sociales, floodnation, ¿cierto? .cl en las redes sociales y www.floodnation.cl. Cuéntanos un poco de qué podemos regalar esta Navidad. Ahí está. Perfecto. Sí, mira, tenemos 2 promociones nosotros para esta Navidad. Descuentos que nunca hacemos nosotros. Nosotros siempre mantenemos unas tarifas bien fijas dentro del año, pero la promoción es la siguiente. Por 35.990 van a poder disfrutar las personas de la flotación en sí, que esto incluye 45 minutos dentro de la cápsula. Deben llegar previamente, se hace una charla,
se explica lo que van a vivenciar, deben llevar sandalias, traje de baño y toalla, y pasar por una ducha, ¿cierto? Luego la experiencia en la cápsula de flotación, posteriormente otra ducha para sacarse el exceso de sal, y finalmente se le entrega un rico té, donde ahí se conversa un poquito y se ve el testimonio de la persona, cómo lo pasó. Esa es la primera promoción, 35.990. Y tenemos otra promoción de 40.990 para personas, la cual se llama Relax Total, que incluye 20 minutos de masaje previo a todo lo que expliqué recién de la cápsula de privación sensorial, con un masajeador térmico de ojos y música binaural. Lo rico de esto es que lo pueden regalar a personas, a diferentes personas, como gift card. Y las gift cards son personalizadas, puede ir un mensaje que le quieran entregar a la otra persona. Ah, pero qué bonito, ¿ya? Sí, y con un diseño que puedan elegir navideño, o si es la pareja con corazón, ahí nos dicen a nosotros, y el equipo creativo de Flow Nation realiza esta gift card personalizada para poder regalar. Así que recuerden las promociones, 30.990 solamente la flotación, y 40.990 que suma 20 masajes de 20 minutos de masaje con un masajeador térmico de ojo más música binaural. Perfecto. Ya pues, saludos ahí al equipo, a Christopher, a Alberto también, periodista y colega, y por supuesto a Ángel Naranjo, ¿cierto? Que hace realidad junto a su socio, ¿cierto? Esta maravilla que tienen en 12 Norte con Uno Poniente, ¿cierto? Y en las redes sociales, @FloodNation, que es la única, la primera y la única experiencia que hay en la región de Valparaíso para vivir esta flotación extrasensorial. Y extrasensorial se dice, no, que te aparta de los sentidos. De privación sensorial. Privación sensorial, ¿cierto? Flotando ahí a 34, 35 grados, que es una maravilla realmente. El mejor regalo de Navidad que puedes hacer, Flood Nation, sin lugar a dudas. Gracias por estar acá en Luz Verde, y por supuesto que tenemos un compromiso ahí con nuestros emprendimientos y nuestras empresas que nos apoyan acá en Luz Verde. Mañana vamos a tener más antecedentes, el viernes, ¿cierto? Con Tuiteros Solidarios, que vamos a estar ahí haciendo una Navidad muy hermosa para los niños que sufrieron los incendios en los cerros de Viña del Mar en enero pasado. Así que también Flood Nation se va a hacer parte de eso dentro de su responsabilidad social empresarial. Así que gracias por aquellos que se hacen parte y que son parte de Luz Verde Emprende. Así que ya, pues contigo termino el programa de hoy. Ángel Naranjo, Flood Nation, bienvenidas a Navidad y ese regalo de Navidad para todos los que lo quieran hacer. Gracias por estar hoy día con Luz Verde acá en Radio Viña FM a través de las plataformas de Alerta Noticias Valparaíso. Gracias por ese convenio que tenemos con la Alerta Noticias Valparaíso. Gracias por estar por las plataformas de Radio Viña FM y también por las plataformas de Luz Verde Informa. Soy Claudio Mardones y nos despedimos con el equipo, con Sebastián Arraya Munátegui y con Pablo Stevenson. Así que nos vemos mañana. Mañana estaremos con ¿qué está pasando? Con Jaime Baza, que no sabemos de él hace tiempo, y tenemos también una sorpresa como segundo invitado o invitada. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Chao, chao.